Alemania me llevó horas y, siendo honesto, no se sintió como investigación. Se sintió como estar en un lugar donde no debería estar. Un hombre que usó internet para encontrar a alguien dispuesto a decir que sí ante lo impensable. Una red vinculada a 764, cuyo objetivo es meterse en la cabeza de alguien a través de una pantalla y no detenerse hasta que no quede nada. Y un ataque que fue planeado, ejecutado, como si el verdadero objetivo no fuera la víctima, sino la audiencia. Hay casos que te perturban, estos no te abandonan. Bienvenidos al lado oscuro del internet en Alemania. Algunos crímenes sacuden una ciudad, otros sacuden a un país entero, y luego están los que sacuden la forma en que entiendes el mundo en el que vives. Este es uno de esos, Hamburgo, una de las ciudades más prósperas y modernas de Alemania. Un suburbio acomodado, casas de 3 pisos, calles limpias, familias que parecen tenerlo todo resuelto. En una de esas casas vivía un adolescente que desde su habitación lanzaba redes invisibles por internet. Redes diseñadas para atrapar a niños de 11, 12, 13 y destruirlos. Su nombre real es Shahriar J. Pero en el mundo en el que vivía, ese rincón oscuro y podrido de internet donde todo esto ocurrió, se hacía llamar White Tiger. Y lo que hizo, según las mismas personas que lo procesaron judicialmente, va más allá de lo que la mente humana está preparada para asimilar. Para entender a White Tiger, primero hay que entender el pozo del que salió. 764 es, según el FBI, una de las redes de explotación infantil en línea más peligrosas jamás documentadas. Y honestamente, el nombre no es ningún código maligno ni críptico, es simplemente un prefijo telefónico. El prefijo del área de Stephenville, Texas, porque ahí fue donde todo comenzó. En la habitación de un adolescente problemático llamado Brendan Cadenhead, quien para cuando tenía 15 años había abandonado la escuela, se había cortado del mundo y pasaba sus días hundiéndose en contenido violento en internet. Cadenhead construyó el foro 764 y lo convirtió en algo genuinamente difícil de describir sin sentir malestar. Un espacio donde adultos y adolescentes compartían material de uso infantil, videos de violencia extrema, decapitaciones, extracción de órganos, y lo más perturbador de todo, una especie de manual colectivo sobre cómo encontrar a niños vulnerables en internet y destrozarlos psicológicamente. El método era siempre el mismo. Los miembros de 764 se infiltraban en chats de videojuegos, foros de Minecraft o Roblox, grupos donde jóvenes hablaban de sus problemas emocionales o incluso de pensamientos de hacerse daño. Buscaban a los más frágiles, a los que tenían el sistema de apoyo más débil. Y una vez que los encontraban, el proceso comenzaba. A esto lo llamaban grooming. Yo lo llamaría cacería. Primero ganaban su confianza, les hablaban, los escuchaban. Los hacían sentir que alguien en el mundo realmente los veía. Y cuando el vínculo estaba establecido, cuando el niño al otro lado de la pantalla genuinamente creía que esa persona era su amigo, comenzaban las exigencias reales. Fotos, videos, autorizaciones frente a la cámara en vivo. Y con ese material en mano, el ciclo de chantaje se volvía casi imposible de escapar. Si no haces lo que te digo, publico todo. Tu familia lo va a ver, tus amigos, tu escuela. Cadenhead fue arrestado en 2021 y sentenciado en 2023 a 80 años de prisión. Pero la red que construyó no murió con él. Se fragmentó, mutó y siguió operando en las sombras, con nuevos líderes, nuevas víctimas, nuevos métodos. Uno de esos nuevos líderes era un adolescente iraní en Hamburgo, Alemania, y era por mucho uno de los más peligrosos que jamás habían visto. Shahriar llegó a Alemania desde Irán con su familia cuando era niño. Se establecieron en un suburbio de Hamburgo, uno de esos barrios donde la vida se siente cómoda, tranquila, sin mayor drama. La familia tenía una casa de 3 pisos. Shahriar estudiaba medicina. En el papel era un chico con futuro, pero desde los 16 años, Shahriar había llevado una doble vida, una completamente invisible para sus padres, sus vecinos, cualquier persona que lo conociera en el mundo real. Sentado frente a su computadora, bajo el alias White Tiger, era uno de los depredadores más activos de la red 764. No actuaba al azar, tenía método, paciencia y, según los investigadores, una motivación tan perturbadora como todo lo demás, la competencia.
Dentro de 764, los miembros se desafiaban entre sí. ¿Quién tenía los videos más brutales? ¿Quién había llevado a una víctima más lejos? Era un torneo de crueldad y White Tiger quería ganar. Sus víctimas preferidas eran niños y adolescentes de entre 11 y 15. Los encontraba exactamente donde pasaban su tiempo: foros de videojuegos, servidores de Discord, chats donde los jóvenes desahogaban sus inseguridades. Y tenía un radar muy afinado para un tipo de víctima en particular: niños que frecuentaban grupos en línea sobre crisis emocionales, los más vulnerables, los que ya estaban al borde. Una vez que los detectaba, comenzaba a hablarles, con calma, con aparente empatía, a veces durante semanas, a veces durante meses, y cuando tenía su confianza, cuando el niño al otro lado de la pantalla genuinamente creía que White Tiger era alguien que lo entendía, aparecía el verdadero Shahryar. Las exigencias comenzaban de forma gradual: una foto, luego otra, luego un video de autores frente a la cámara, en vivo. Y si la víctima se negaba, la amenaza era inmediata: filtrar todo lo que ya había recopilado, destruir su reputación, asegurarse de que sus padres vieran todo. Según los investigadores, White Tiger no solo grababa esos videos, los guardaba como trofeos. Los dispositivos electrónicos encontrados en su casa contenían terabytes de material. Los investigadores alemanes que revisaron el contenido necesitaron apoyo psicológico después. Algunos veteranos del FBI, personas con años de experiencia en casos de terrorismo, se quebraron frente a esas pantallas. El 17 de enero de 2022, en Gig Harbor, un pequeño pueblo portuario en el estado de Washington, a aproximadamente 1 hora de Seattle, un adolescente transgénero de 13 años salió de su casa. Su nombre era Jay Taylor. En su mochila, un teléfono y una cuerda. Jay había sido acosado por White Tiger durante semanas. Shahryar, operando a través de su red dentro de 764, ni siquiera actuó solo en este caso. Utilizó a otra víctima menor de edad, alguien que ya tenía bajo su control, para presionar a Jay. Un niño convertido en arma para destruir a otro niño. Jay caminó hasta un estacionamiento, abrió Instagram y comenzó una transmisión en vivo. Lo que ocurrió después se desarrolló en tiempo real frente a una audiencia en línea. Algunas personas intentaron enviar alertas. Llegaron demasiado tarde. Jay Taylor murió esa tarde a los 13 años, mientras White Tiger y otros miembros de 764 observaban desde sus pantallas. El caso sacudió a las autoridades estadounidenses. A los pocos días de la muerte de Jay, 2 agentes del FBI comenzaron a trabajar en la investigación. Revisaron miles de mensajes, fotos y videos en Discord, Instagram y Telegram. El rastro digital los llevó, tras meses de trabajo, a una dirección en Hamburgo, Alemania. Y allí, en esa casa de 3 pisos en el tranquilo suburbio, encontraron a Shahryar. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Una espera de más de 2 años antes de que algo sucediera realmente. Este es quizás el capítulo más perturbador de toda la historia. No por la violencia, sino por todo lo que pudo haberse evitado. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos ya había alertado a las autoridades alemanas sobre White Tiger en 2021. Les entregaron un documento de 40 páginas con capturas de pantalla del foro de Discord, donde Shahryar describía lo que estaba haciendo, alentando autolesiones, empujando a las víctimas hacia el límite. Las autoridades alemanas lo recibieron y no hicieron nada. En 2022, tras la muerte de Jay Taylor, agentes del FBI viajaron a Hamburgo para reunirse con sus contrapartes alemanes. Expusieron el caso, explicaron quién era White Tiger, dónde vivía, qué estaba haciendo. Las autoridades alemanas escucharon y no hicieron nada. Los agentes regresaron a Estados Unidos con las manos vacías y, según reportes posteriores, con la sensación de haber chocado de frente contra una pared burocrática. La investigación se paralizó. Mientras tanto, Shahryar seguía en su habitación. Seguía cazando, seguía operando. En septiembre de 2023, la policía alemana finalmente allanó la casa de sus padres. Encontraron los dispositivos con terabits de material. Shahryar tenía 19 años para entonces, y aún así, nada ocurrió públicamente. No fue sino hasta el 18 de junio de 2025, 4 años después de la primera alerta, que Shahryar fue formalmente arrestado.
y las preguntas que han estado suspendidas en el aire desde entonces son incómodas e inevitables. ¿Cuántas víctimas más hubo porque nadie actuó antes? ¿Cuántos niños pagaron el precio de esa demora? El fiscal jefe de Hamburgo, Jörg Froelich, lo dijo sin rodeos en la conferencia de prensa el día del arresto. Los actos superan la imaginación humana. El jefe de policía de Hamburgo, Falk Schnabel, agregó: esto es una depravación difícil de asimilar. El 9 de enero de 2026, un tribunal juvenil de Hamburgo abrió el juicio contra Shahriar, quien ahora tiene 21 años. El proceso se lleva a cabo a puertas cerradas, porque Shahriar tenía 16 años cuando comenzaron los hechos. La ley alemana protege la privacidad del acusado en esas circunstancias, una ironía que no ha pasado desapercibida para nadie que haya seguido este caso. Los cargos son impactantes, 204 delitos en total, contra más de 30 víctimas en Alemania, Canadá, Finlandia y Estados Unidos. Entre ellos, un cargo por homicidio, por la muerte de Jay Taylor, y 5 cargos por homicidio en grado de tentativa, todo como autor indirecto, es decir, alguien que indujo a otros a cometer los actos. El tribunal ha programado 82 audiencias que se extenderán hasta diciembre de 2026. Lo que llamó la atención el primer día del juicio no fue solo el peso de los cargos, sino un detalle que parece sacado de una película. Cuando Shahriar era escoltado hacia el tribunal, otros detenidos lo reconocieron y gritaron su nombre en la red, White Tiger, no con desprecio, con algo que se parecía mucho al reconocimiento. Su abogada defensora Christiane Yüksel describió los cargos como experimentales e improbables de probar. La fiscalía, por su parte, afirma que las pruebas de cada uno de los 204 delitos son sólidas. Si es declarado culpable, Shahriar podría enfrentar entre 6 meses y 10 años en un centro de detención juvenil. Una sentencia que, para muchas personas que han seguido este caso de cerca, parece insignificante comparada con lo que se le acusa. Hay algo en este caso que simplemente no puedo dejar de lado. No es solo la crueldad de lo que hizo Shahriar, es toda la arquitectura detrás de ello, lo fácil que le resultó encontrar a sus víctimas, los foros donde los niños más vulnerables se reunían sin saber que alguien los estaba cazando, la lentitud de los sistemas que debían protegerlos, los 4 años que pasaron entre la primera advertencia y el arresto. Jay Taylor tenía 13 años. Salió de su casa en una tarde de enero con una mochila y un teléfono, y nadie pudo, ni quiso, llegar a tiempo. La red 764 sigue ahí, fragmentada en grupos más pequeños con distintos nombres, en distintos rincones del mismo Internet que todos usamos cada día. Los mismos métodos, las mismas víctimas. Niños que buscan conexión en un mundo que a veces los hace sentir completamente invisibles. Y en algún lugar, ahora mismo, puede haber un nuevo White Tiger eligiendo a su próxima víctima. Para el segundo caso, decidí hablar de Armin Meiwes. Sé que muchos de ustedes probablemente ya conocen este. Es bastante conocido y ocurrió hace años, pero no había forma de dejarlo fuera del primer volumen sobre el lado oscuro del Internet alemán. Quiero que piensen en algo por un momento. El año es 2001. Internet todavía es joven. La mayoría de las personas lo usan para revisar el correo electrónico, buscar horarios de películas, quizás chatear con desconocidos en AOL. Se siente nuevo, emocionante y en su mayoría inofensivo. La idea de que pudiera ser genuinamente peligroso, de que pudiera conectar los peores impulsos de la mente humana con la persona exacta dispuesta a alimentarlos, todavía no ha terminado de asentarse. Y entonces Armin Meiwes publica un anuncio. No está buscando trabajo, no está vendiendo muebles. Publica un anuncio en un foro oscuro llamado The Cannibal Café. Sí, ese sitio web existía de verdad, buscando, y aquí cito directamente, un hombre joven y bien formado que quiera ser consumido. La mayoría de las personas asumiría que nadie responde eso. La mayoría asumiría que es una broma o el delirio de alguien que necesita ayuda urgente y seguiría de largo con su día. Pero alguien respondió. Y esa respuesta puso en marcha uno de los casos criminales más perturbadores, sin precedentes legales y genuinamente inolvidables de la historia moderna de Alemania. Rothenburg an der Fulda, un pueblo pequeño y tranquilo en el estado de Hesse, en el centro de Alemania, con bosques, pintoresco. El tipo de lugar donde se supone que nada sucede. En las afueras de este pueblo se encontraba una vieja y amplia casa de campo, la finca Wüstefeld.
una propiedad con raíces que se remontan al menos al siglo XIII. 44 habitaciones, terrenos descuidados, y adentro, viviendo completamente solo tras la muerte de su madre, estaba Armin Meiwes. Para cualquiera que lo conociera en el pueblo, Armin era normal e incluso corriente. Era técnico en reparación de computadoras. Cortaba el césped del vecino sin que se lo pidieran. Ayudaba a sus amigos a reparar sus autos. Había organizado cenas en casa, un detalle que, en retrospectiva, adquiere un significado completamente nuevo. Un vecino lo describió una vez ante un reportero como alguien que tenía una perspectiva diferente sobre la vida, pero que por lo demás era igual que cualquier otra persona. Alguien con quien tomarías una cerveza. Alguien a quien confiarías el cuidado de tus hijos. Y sí, que cuidó a los hijos del vecino, por cierto, a 4 de ellos. Pero detrás de ese exterior completamente anodino, Armin Meiwes había cargado con algo desde la infancia, algo que comenzó como una fantasía oscura y que, a lo largo de 40 años, fue endureciéndose silenciosamente hasta convertirse en una obsesión. Armin nació en Essen en 1961, el hijo menor de un hogar profundamente inestable. Su padre se fue cuando Armin tenía 8 años. Se marchó y nunca volvió realmente. Sus 2 hermanos mayores se fueron con él, y Armin quedó solo en esa enorme casa con su madre, Waltraud, una mujer dominante y controladora que nunca volvió a casarse y que, según los propios relatos posteriores de Armin, se aseguró de que él entendiera que le pertenecía a ella y solo a ella. Creció aislado, sin amigos reales, sin relaciones significativas fuera del hogar, y en algún momento, según él mismo, alrededor de los 12 años, la soledad se transformó en algo más oscuro. Comenzó a fantasear con sus compañeros de clase de una manera perturbadora. No por rabia, no por odio. Quería de la forma más inquietante imaginable hacer de ellos una parte permanente de sí mismo. Incluso inventó un hermano imaginario al que llamó Frankie, una figura con quien podía compartir sus pensamientos, alguien que nunca se iría. Estaba obsesionado con Hansel y Gretel, específicamente con la bruja, específicamente con lo que la bruja iba a hacer. Creció, cumplió con el servicio militar, se entrenó con armas, regresó a la finca, consiguió un trabajo en tecnología y mantuvo su fantasía bajo llave. Durante años, incluso décadas, las cosas permanecieron así. Leía libros de crímenes reales, veía películas de terror. Fue encontrando su camino hacia los rincones más oscuros de los primeros foros de Internet, lugares donde personas con fetiches tabú se reunían para hablar. Solo hablar, en su mayoría. Juegos de rol. Explorar en texto cosas que se suponía debían quedarse en el texto. Y entonces su madre murió en 1999. De repente, estaba solo en esa casa de 44 habitaciones, sin nadie a quien rendirle cuentas, sin nadie que lo observara. Y algo cambió. Pasó un año entero leyendo biografías de asesinos en serie, y luego abrió un navegador y encontró The Cannibal Café. Hay algo que tiende a perderse en los relatos de esta historia. Armin Meiwes no era simplemente un monstruo solitario que inventó desde cero un nuevo tipo de maldad. Era, de una manera profundamente inquietante, el producto de una comunidad. Una comunidad pequeña, extremadamente marginal y genuinamente perturbada, pero comunidad al fin. The Cannibal Café era un sitio web real. Existió a finales de los años 90 y principios de los 2000, en los primeros tiempos de Internet, cuando la moderación prácticamente no existía y se podía publicar casi cualquier cosa sin consecuencias. Era un foro para personas con fantasías de ese tipo, lo que los investigadores catalogaron más tarde bajo el término vorarefilia o vore, un fetiche que involucra fantasías de ser consumido o consumir a otra persona. Para la gran mayoría de quienes visitaban el sitio, era fantasía. Una fantasía perturbadora, sin duda, pero fantasía. Palabras en una pantalla. Nada más. Meiwes había visitado ese sitio y otros similares durante años antes de dar el paso de publicar su propio anuncio. Lo publicó bajo el nombre de usuario Frankie, el nombre de su hermano imaginario de la infancia. Ya había publicado anuncios antes. Había recibido respuestas, concertado encuentros, y luego la otra persona se echaba atrás en el último momento.
había tenido encuentros que no llegaron a nada fatal. Investigadores alemanes identificaron posteriormente a varios hombres que habían visitado la finca y se habían marchado con vida. Algunos dijeron que habían permitido que Maives los mordiera y habían considerado ir más lejos, pero no lo habían hecho. Durante años la fantasía tuvo una válvula de escape. El internet ofrecía suficiente salida, suficiente contacto, suficiente conversación, como para que lo peor permaneciera contenido. Y entonces Bernd Jürgen Brandes encontró su anuncio. Esta es la parte del caso que lo hace diferente a casi cualquier otra historia de crimen real. Bernd Jürgen Brandes tenía 43 años. Era ingeniero de software en Siemens, en Berlín. Desde cualquier perspectiva externa, tenía una vida, una pareja estable, una carrera, un apartamento, personas que lo conocían. Pero Bernd Brandes también cargaba su propia oscuridad desde hacía tanto tiempo como Maives cargaba la suya. Según los testimonios del juicio y las evaluaciones psicológicas, su madre había quitado su propia vida cuando él tenía 6 o 7 años, y de esa herida, a lo largo de las décadas siguientes, había crecido algo poco común y profundamente perturbador, un deseo de autoaniquilación, no simplemente de morir, sino de hacerlo de una manera específica y ritualizada. Quería ser consumido, desaparecer por completo dentro de otra persona. Lo había comentado en línea. Había escrito sobre ello. Cuando encontró el anuncio de Maives, no dudó. Comenzaron a intercambiar correos electrónicos. A diario, durante aproximadamente un mes, discutieron sus intenciones en detalle explícito y metódico. Maives, con lo que los investigadores describieron posteriormente como una mentalidad de precisión casi jurídica, exigió que Brandes pasara por una serie de pasos antes de que se encontraran. Brandes tuvo que firmar un acuerdo de consentimiento por escrito. Tuvo que grabar un video dando su consentimiento de forma explícita. Redactó su testamento, nombrando a terceros, no a Maives, como beneficiarios, para demostrar que el beneficio económico no tenía ningún papel en todo esto. Vendió su auto, puso sus asuntos en orden, y el 9 de marzo de 2001, Bernd Brandes tomó un día libre en el trabajo y viajó desde Berlín hasta Rotenburg. Lo que ocurrió dentro de esa finca de 44 habitaciones, el 9 de marzo, fue filmado en su totalidad por Maives. La grabación se convertiría más tarde en una de las piezas de evidencia más perturbadoras de la historia legal alemana. Revisada íntegramente por investigadores, abogados y jueces, ninguno de los cuales salió indemne. Los detalles de esa noche no son algo que vaya a recorrer punto por punto, y honestamente, créanme que no es necesario. Lo que importa para entender este caso es la secuencia de eventos y lo que revelaron, tanto sobre Maives como sobre las preguntas legales genuinamente sin precedentes que planteó el caso. Brandes llegó. Había tomado una gran cantidad de medicamentos para el resfriado y pastillas para dormir, su intento de amortiguar lo que venía. Quería estar lo suficientemente consciente para participar, pero lo suficientemente sedado como para que el dolor no anulara su determinación. Lo que siguió fue una serie de actos que se prolongaron durante horas, progresaron por etapas y terminaron con Maives apuñalando a Brandes en el cuello con un cuchillo de cocina en las primeras horas del 10 de marzo. Brandes murió en el suelo de la finca. Maives limpió todo de forma metódica. Utilizó una mesa especializada que había preparado con anticipación. Procesó el cuerpo con la precisión de alguien que había estado ensayando mentalmente ese momento durante 30 años. Guardó partes en su congelador. A lo largo de las semanas y meses siguientes, descongeló y cocinó lo que quedaba, con aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Servido con una copa de vino tinto sudafricano en una mesa con candelabros y su mejor cubertería. Más tarde le dijo a la policía que con cada comida el recuerdo de Brandes se hacía más intenso, que haberlo consumido lo había hecho sentir por primera vez en su vida completo, como si finalmente tuviera el compañero que nunca se iría. Consumió aproximadamente 20 kilos de carne humana a lo largo de varios meses. Mientras tanto, en Berlín, la gente notó que Brandes había desaparecido, su pareja, sus colegas, pero Brandes había borrado cuidadosamente su rastro, había vendido sus pertenencias, había redactado su testamento. No había una alarma inmediata, no había cuerpo, no había una escena del crimen evidente.
Maives vivió sin ser molestado en la finca durante casi 2 años. ¿Qué fue lo que finalmente lo derrumbó todo? El Internet, de nuevo. En julio de 2002, un estudiante universitario austriaco, buscando con términos que probablemente no necesitamos repetir aquí, se topó con una de las publicaciones más recientes de Maives en un foro. Un nuevo anuncio, con detalles que sugerían que la fantasía ya había sido llevada a la práctica. Contactó a la policía en Wiesbaden. Los investigadores tardaron 2 meses en conectar el nombre de usuario Frankie con una dirección real. El 10 de diciembre de 2002, la policía llegó a la finca Wüstefeld. Encontraron el congelador, encontraron las grabaciones y encontraron a Armin Maives, colaborador y sin sorpresa alguna, sentado en su decadente casa familiar, rodeado de 37 habitaciones vacías. Tenía la fantasía, le dijo a los oficiales, y al final la cumplí. Aquí es donde las cosas se vuelven genuinamente extrañas desde un punto de vista legal, y por eso, este caso sigue estudiándose en facultades de derecho de todo el mundo. Alemania no tenía una ley contra el canibalismo en 2001. Técnicamente todavía no la tiene. Entonces, la pregunta era, ¿de qué acusas a alguien cuando el acto fue, según toda la evidencia disponible, consensuado? El abogado defensor de Maives argumentó que lo ocurrido fue una forma de homicidio a petición. Esencialmente, una forma extrema de muerte asistida en la que la víctima había dado su consentimiento de manera repetida, documentada y con estructura legal. Argumentó que bajo la ley alemana esto constituía un delito menor con una pena de entre 6 meses y 5 años. No asesinato, ni siquiera cerca. La fiscalía contraargumentó que nadie puede dar un consentimiento válido para su propia muerte y posterior consumo, que la dignidad humana no es algo que se pueda ceder legalmente, sin importar cuántos acuerdos se firmen ni cuántos videos se graben. Que Maives había actuado para satisfacer un impulso de naturaleza sexual, lo cual bajo la ley alemana eleva un homicidio a asesinato en primer grado. El primer juicio, en enero de 2004, terminó con una condena por homicidio sin premeditación, no por asesinato. 8 años y medio de prisión. Alemania estalló. Los defensores de las víctimas, los académicos del derecho y gran parte de la prensa internacional quedaron consternados. La fiscalía apeló. Se ordenó un nuevo juicio y en enero de 2006, un tribunal de Frankfurt condenó a Maives por asesinato y lo sentenció a cadena perpetua. En la sentencia, Maives expresó lo que describió como arrepentimiento y dijo que esperaba que otras personas con impulsos similares buscaran ayuda antes de actuar en consecuencia. Estimó que había aproximadamente 800 personas con intenciones similares solo en Alemania. Si ese número significa algo o es simplemente la reflexión de una mente quebrada, nadie ha podido determinarlo con certeza. Ha estado en prisión desde su arresto en 2002. En los años transcurridos desde entonces, se dice que se ha vuelto vegetariano. Concede entrevistas ocasionales, principalmente abogando por los derechos de los animales. Su finca, la escena del crimen, la casa donde creció, la ruina de 44 habitaciones donde todo ocurrió, fue demolida en 2023, tras años de ser frecuentada por exploradores urbanos y turistas atraídos por el caso. Ya no existe. Solo un terreno vacío en el bosque a las afueras de Rothenburg. He estado dándole vueltas a este caso por un tiempo, tratando de entender qué significa realmente. ¿Cuál es la conclusión? Porque a diferencia de los casos anteriores que cubrimos, aquí no hay una estructura clara de villano y víctima. No hay un dictador que haya perseguido a alguien. No hay una cadena de radicalización. No hay un sistema que haya fallado. Solo hay 2 personas profundamente dañadas que se encontraron en Internet, en un foro que existía específicamente para conectar a personas como ellas, y decidieron actuar sobre algo que ambas habían cargado durante toda su vida. Y creo que eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de sacudir, porque el Internet no creó a Armin Maives, no creó a Bert Brandes. Su daño tenía décadas de antigüedad para cuando se encontraron en línea, pero el Internet les dio algo que ninguna otra era anterior podría haberles proporcionado: el uno al otro. Una línea directa entre 2 personas que, en cualquier otro momento de la historia, casi con certeza habrían vivido y muerto sin encontrarse jamás. Eso es lo que tiene el Internet, y con lo que todavía no hemos terminado de lidiar del todo. No solo conecta a las personas con información,
las conecta entre sí, a todas ellas, incluidas aquellas cuyos deseos más profundos deberían haber permanecido escondidos en la oscuridad, sin poder encontrar a nadie con quien resonar. The Cannibal Café ya no existe, pero los espacios que cumplen la misma función, los foros, los tablones, los servidores privados donde personas con los impulsos más oscuros posibles encuentran comunidad y validación. Esos no han desaparecido. Solo se han vuelto mejores a la hora de ocultarse. Es un miércoles por la mañana, el 9 de octubre de 2019. En la pequeña ciudad del este de Alemania llamada Halle, las familias transcurren su día con normalidad. Niños en la escuela, personas tomando café, y dentro de una modesta sinagoga en el barrio de Paulusviertel, aproximadamente 51 judíos fieles se han reunido para observar el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Un día de reflexión, de ayuno, de oración. Las puertas están cerradas, el mundo afuera está en silencio. A las 11:54 de la mañana, un hombre con equipamiento de estilo militar está sentado en un auto de alquiler en un estacionamiento cercano. Verifica la cámara sujeta a su casco, abre su laptop y publica un enlace en un foro de nicho, un lugar que existe en algún punto entre los rincones más oscuros de 4chan y el tipo de internet que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existe. El enlace lleva una transmisión en vivo de Twitch. Su propia transmisión de Twitch. Está a punto de filmarse a sí mismo cometiendo una masacre y transmitirla en vivo para quien esté dispuesto a verla. Su nombre es Stefan Valiet. Tiene 27 años. Valiet creció en Sajonia-Anhalt, en lo que solía ser Alemania del Este. Cumplió su servicio militar de 6 meses a los 18 años, donde fue entrenado con rifles de asalto y pistolas. Su expediente no mostraba ningún indicio de creencias extremistas en ese momento. Intentó estudiar diseño molecular y estructural de productos en la universidad. Lo abandonó al año. Cambió a química en la Universidad de Halle. Eso tampoco funcionó. A mediados de sus 20 años vivía con su madre. Apenas salía de casa, sin trabajo, sin pareja, sin conexiones sociales reales. Su propia madre lo describió posteriormente como completamente aislado. Y aquí está la cuestión con ese tipo de aislamiento. Crea un vacío. Y los vacíos se llenan. En algún momento los investigadores nunca han podido precisar exactamente cuándo. Valiet encontró los tablones Chan. Si no estás familiarizado con ellos, imagínalos como el lejano oeste de los foros de internet, anónimos, sin moderación y llenos del tipo de contenido que es eliminado en cualquier otro lugar. En tablones como 4chan y 8chan existe una especie de camino muy específico. Empieza con humor provocador, memes, chistes internos que hacen sentir que formas parte de un club secreto, y lentamente, de manera casi imperceptible, el humor se oscurece. Los chistes se convierten en ideología. La ideología se convierte en una visión del mundo, y esa visión del mundo empieza a sentirse como lo único que da sentido a una vida miserable y solitaria. Para Valiet, dos vertientes de esta ideología se fusionaron de maneras particularmente tóxicas. La primera era el supremacismo blanco, específicamente la teoría conspirativa del gran reemplazo, que afirma que las élites judías están orquestando una migración masiva para reemplazar a las poblaciones blancas en Europa y América del Norte. La segunda era lo que los investigadores llaman la visión del mundo incel, abreviatura de célibe involuntario. La creencia central que hombres como él, hombres que no han logrado atraer a mujeres, han sido engañados por una sociedad diseñada en su contra, que el feminismo está destruyendo Occidente, que las mujeres son el enemigo, que los judíos están detrás de todo. Estas no son ideas marginales en esos rincones de internet, son el agua en la que todos nadan. Lo que hizo que el caso de Valiet se distinguiera del de los millones de hombres furiosos marinando en los mismos foros no fue simplemente que estalló, es que tenía un modelo muy específico a seguir, porque 9 meses antes del ataque de Halle, el 15 de marzo de 2019, un supremacista blanco llamado Brenton Tarrant entró en 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, y mató a 51 personas. Llevaba una cámara en el casco, transmitió todo en vivo por Facebook, publicó un manifiesto con anticipación, y en los rincones más oscuros de internet fue celebrado como un héroe, un santo, un modelo a seguir.
Valiet no solo admiraba a Tarrant, lo citó explícitamente como inspiración. Quería ser el Christchurch alemán. En las semanas y meses previos al 9 de octubre, Valiet hizo dos cosas simultáneamente. Escribió un manifiesto y fabricó sus armas. En cuanto al manifiesto, escribió 16 páginas en inglés, deliberadamente en inglés, porque no estaba escribiendo para Alemania. Estaba escribiendo para una audiencia internacional de personas afines en los tablones Chan. Negó el holocausto, culpó al pueblo judío del feminismo, de la caída en las tasas de natalidad, de la migración masiva. Describió su objetivo como matar a la mayor cantidad posible de antiblancos, preferiblemente judíos. Se llamó a sí mismo un hombre blanco descontento y un perdedor, no con vergüenza, sino con una especie de orgullo desafiante, como si el fracaso de su vida fuera la prueba de que el sistema estaba diseñado en su contra. En cuanto a las armas, Alemania tiene algunas de las leyes sobre armas más estrictas de Europa. Valiet no podía simplemente entrar a una tienda, así que las fabricó él mismo. Construyó una subametralladora siguiendo un plano de instrucciones casero, incorporando componentes impresos en 3D, lo que convierte este caso en uno de los primeros usos documentados de piezas impresas en 3D en un ataque terrorista. También fabricó bombas y artefactos explosivos improvisados. Los probó, practicó. Fue meticuloso en la preparación, aunque como veremos, desastrosamente torpe en la ejecución. También recibió financiamiento en criptomonedas de una persona desconocida. Hasta el día de hoy, los investigadores nunca han podido identificar quién lo envió ni por qué. En la mañana del 9 de octubre, condujo 45 minutos desde su ciudad natal de Bendorf hasta Halle. Eligió el Yom Kippur deliberadamente. La mayor cantidad de personas adentro, el mayor impacto simbólico. Se sujetó la cámara al casco. Publicó el manifiesto y el enlace de Twitch en Meguca, un tablón de imágenes de nicho vagamente afiliado a 4chan. Y entonces condujo hacia la sinagoga. Lo que siguió fue uno de los ataques terroristas más caóticos, perturbadores y de una manera profundamente incómoda, casi absurdamente incompetentes de la historia reciente de Alemania. A las 11:57 de la mañana, Valiet se detuvo frente a la sinagoga y salió del auto. Vestía equipo militar, la cámara grabando, transmitiendo en vivo. Adentro, 51 fieles estaban inmersos en los servicios del Yom Kippur. No tenían idea de lo que estaba ocurriendo afuera. Valiet se acercó a la pesada puerta de madera de la sinagoga e intentó forzarla. No cedió. Disparó contra la cerradura. Intentó detonar uno de sus explosivos caseros en el marco de la puerta. No funcionó correctamente. Lo intentó de nuevo y otra vez. La seguridad de la sinagoga había sido reforzada en los años anteriores. Un marco de acero reforzado y una puerta pesada que habían sido instalados precisamente para momentos como ese. La puerta resistió. Se podía escuchar a Valiet mascullar para sí mismo en la transmisión en vivo. En un momento, se llamó a sí mismo perdedor, en voz alta frente a la cámara, en pleno ataque. Había querido una masacre. Había querido un número de víctimas que lo hiciera famoso en los círculos que veneraba. En cambio, no pudo atravesar una puerta. Lo que ocurrió después fue la actuación de un hombre derrumbándose en tiempo real. Se alejó de la sinagoga. Una mujer de 40 años llamada Jana Lange caminaba por la calle cerca del cementerio judío contiguo a la sinagoga. Notó el ruido, los disparos, los intentos de explosión y aparentemente le dijo algo. Él le disparó varias veces. Jana Lange murió en el pavimento. Valiet volvió a su auto y condujo unas pocas cuadras hasta un restaurante turco de kebab. Entró y le disparó a un joven de 20 años llamado Kevin Schwartz, un cliente habitual que estaba ahí almorzando. Kevin Schwartz murió en el suelo del restaurante. 2 personas muertas, ambas civiles que nada tenían que ver. Una mujer que habló, un joven que simplemente estaba comiendo. Valiet huyó de la escena. Durante su huida, disparó y dejó heridas a 2 personas más en un pueblo cercano, cuando se negaron a entregarle su auto. Robó un taxi. Intentó huir hacia el sur por la autopista en dirección a Múnich. Causó un accidente de tráfico con un camión. Fue arrestado a la 1:38 de la tarde, a unos 40 kilómetros de Halle, sin oponer mayor resistencia. El ataque completo duró menos de 2 horas.
Mientras tanto, la transmisión de Twitch había sido vista por aproximadamente 2.200 personas antes de que la plataforma la eliminara, 30 minutos después de que comenzara. En cuestión de días, fragmentos circulaban en YouTube, Telegram y otras plataformas. El juicio comenzó en julio de 2020 en el Tribunal de Distrito de Magdeburgo y duró 5 meses. Lo que lo hizo particularmente perturbador no fue solo la evidencia, sino el propio Valiet. Despidió a sus abogados defensores y eligió representarse a sí mismo durante gran parte del juicio. Usó ese espacio no para defenderse, sino para continuar difundiendo su ideología. Negó el holocausto en plena audiencia, lo cual es un delito en Alemania, y no mostró ningún remordimiento hacia ninguna de las víctimas ni los sobrevivientes, muchos de los cuales eran codemandantes en el caso. En un momento, le dijo al tribunal sin rodeos: «Atacar la sinagoga no fue un error, son mis enemigos». También admitió que quería entrar a la sinagoga y matar a cada una de las personas que había adentro, las 51. Cuando se le preguntó sobre Jana Lange, la mujer a quien disparó en la calle, dijo que no había querido matarla. Su explicación, entregada sin ninguna emoción: «No quería matar blancos». Deja que esa declaración asiente en tu cabeza por un momento. Una evaluación psiquiátrica determinó que Valiet mostraba síntomas compatibles con esquizofrenia, paranoia y autismo, y que era incapaz de sentir empatía mientras simultáneamente se sentía superior a los demás. Pero lo crucial es que la evaluación concluyó que era plenamente responsable de sus actos. El tribunal rechazó cualquier defensa por inimputabilidad. En diciembre de 2020, Valiet fue sentenciado a cadena perpetua con una designación de culpabilidad grave que, bajo la ley alemana, bloquea efectivamente la liberación anticipada tras los 15 años estándar. La jueza presidenta Ursula Mertens lo describió como un ataque cobarde. El embajador de Israel en Alemania en ese momento, Jeremy Isacharov, lo calificó de algo más. Un momento muy alarmante en la historia alemana. No estaba equivocado. Si pensaban que la historia terminaba con la sentencia, estaban equivocados. En diciembre de 2022, 2 años después de comenzar su cadena perpetua, Valiet intentó escapar de la prisión. Fabricó un arma casera dentro de su celda. Tomó a oficiales penitenciarios como rehenes en el centro de detención de Burg e intentó fugarse. Otros guardias lo sometieron. Los rehenes fueron liberados sin daños. En febrero de 2024, fue condenado por toma de rehenes y sentenciado a 7 años adicionales sobre su cadena perpetua. Tenía 32 años, todavía en una prisión alemana. Todavía, según todos los indicios, sin arrepentimiento alguno. Esto es a lo que sigo volviendo con este caso. Stefan Valiet no se radicalizó en el vacío. Nadie le entregó un panfleto. Nadie lo reclutó en una marcha. Se sentó solo en una habitación, navegando por tablones y foros que le suministraban una dieta constante de teorías conspirativas, misoginia y glorificación de asesinos en masa, hasta que un día decidió que quería ser uno de ellos, y entonces publicó un enlace de Twitch y esperó a su audiencia. La puerta resistió. 51 personas sobrevivieron gracias a una puerta de madera reforzada y una mejora de seguridad que alguien tuvo la previsión de instalar. Esa puerta es la única razón por la que esto no es la historia de una de las peores masacres antisemitas en suelo alemán desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Jana Lange no tenía una puerta reforzada, tampoco Kevin Schwarze. Las personas que construyen estas estructuras, los foros, los tablones, los ecosistemas donde se le dice a los perdedores que sus fracasos son culpa de otros y donde la violencia se glorifica como revolución, nunca serán juzgadas. Nunca rendirán cuentas, simplemente siguen funcionando. Y en este momento, en algún chat, algún tablón de imágenes o algún rincón marginal de internet, hay otro Valiet en formación, aislado, furioso, buscando a quién culpar, buscando un modelo a seguir. Eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de dejar atrás. No fue un misterio, fue un proceso, y el proceso sigue en marcha. Me encantaría saber qué piensan del video. Y si alguno de ustedes es de Alemania o sabe algo más sobre estos casos, déjenlo en los comentarios. Genuinamente, me encantaría leerlo. ¿Y cuál país debería cubrir a continuación? Díganme abajo. Cuídense. Hasta luego.